Como les estaba diciendo, el día de hoy vamos a ver las diferencias entre Estado, nación y gobierno para tener una idea de específicamente los conceptos a qué se refiere. Hemos revisado y las siguientes clases de la siguiente semana estaremos haciendo un recuento, así que por favor tendrán sus notas, sus apuntes sobre lo que hemos visto en esta unidad para posteriormente concretar y complementar todo lo que hemos dicho y tener ya la finalización de esta unidad y comenzar con lo que nos compete la siguiente parte. Por ahora vamos a cerrar esta idea con las diferencias entre Estado, nación y gobierno. Vamos a ver cuáles son las definiciones para no estar perdiéndonos mucho dentro de esta perspectiva y finalmente estaremos cerrando esta visión. ¿Alguna duda, inquietud? ¿Algo que no quede claro? Bien, no se olviden, por favor, la siguiente semana tener todos sus apuntes de lo que hemos visto en esta unidad para ir complementando, cerrando. Yo les daré preguntas, entonces así haremos un cierre de lo que hemos visto de cara a lo que sea la finalización de esta unidad y el comienzo de la siguiente. Estado. Estado propiamente es el armazón institucional que se ubica sobre una nación o varias de ellas para organizar política y jurídicamente toda la conformación de las naciones. Nación y Estado no es lo mismo. Indistintamente tienen una significación particular. Por favor, anotarán las definiciones. Estado es propiamente el armazón de las instituciones, es decir, el conjunto de instituciones que organizan política y jurídicamente. En cambio, ya vamos a ver a qué se refiere el concepto de nación, esto es Estado. Elementos del Estado: población, territorio, soberanía, poder. Los habitantes del territorio son los que conforman la población de un estado. El territorio es el espacio físico donde se ejerce la soberanía, es decir, todos los límites del Ecuador es el territorio. Soberanía, la autoridad en la que reside el poder. La soberanía, ¿a quién le pertenece en el caso de nuestra república, del Ecuador? ¿Quién está a cargo de la soberanía? ¿La soberanía de quién? ¿Alguien recuerda? El mandatario. No, justamente lo que veíamos las clases anteriores. ¿A quién le pertenece la soberanía? A policías y militares, al No, Estado, no tanto. Que, bueno, lo que puso al principio, ¿quién elige esos gobernantes? ¿Quién elige al gobierno? El pueblo. Los El ciudadanos. pueblo. La soberanía radica en el pueblo. En parte estamos por ahí dentro de esa perspectiva. Sí, en el estado del Ecuador la soberanía es del pueblo, obviamente organizado en el estado a través de las instituciones, los gobernantes, los poderes. En eso sí, de acuerdo. Y el poder, que es la capacidad de mandar. Esos elementos son los que componen el estado. El rol histórico del estado ha sido imponer orden en la sociedad para controlarla. Por lo tanto, es un órgano de poder autónomo. El Estado se muestra a sí mismo como omnipresente y omnipotente, que está en todo lugar dentro del Estado, dentro de los límites, y que de cierta forma lo puede hacer todo. Está constituido por estos elementos que podemos observar. El Estado es el armazón, como decíamos, institucional, que se ubica sobre las naciones. Tanto la nación como el Estado tienen la misma base social, el pueblo. La base del Estado y la base de la nación es la población. Quien toma realmente las decisiones debe ser el pueblo, a través de los mecanismos. ¿Qué mecanismo? A través de las elecciones, a través de sus representantes. No se olviden entonces, Estado, armazón institucional que se ubica sobre la nación para organizarla política y jurídicamente, para organizar realmente todas estas instancias. Gobierno. En cambio, el gobierno se ubica en el espacio de poder
sobre la sociedad para organizarla. Es una autoridad de control. Existen 5 poderes en el Estado ecuatoriano: el poder ejecutivo, legislativo, judicial, electoral y de participación ciudadana. Esos son los 5 poderes que conforman el gobierno. Entonces, vemos algunos elementos que pueden irse instaurando. Los elementos del Estado, el poder. Dentro de eso, el gobierno, que se ubica en el espacio de poder. Por lo tanto, está aquí. En el espacio de poder se ubica, obviamente, esta consideración de lo que es el gobierno. Aquí instauramos al gobierno y, sobre todo, lo que intenta hacer es organizar. Es una autoridad de control. El gobierno, como autoridad, cumple un rol: dirigir, administrar, controlar las instituciones del Estado. De manera escalonada estoy poniendo los elementos como se van relacionando. Es decir, primero el Estado, luego el gobierno. En democracia, el gobierno está conformado por un grupo de personas elegidas por el pueblo para administrar el Estado. Entonces, a lo que llamamos gobierno es aquello que administra el Estado. Puntualmente decimos, por ejemplo, la Asamblea Nacional es una entidad, un poder del gobierno que está encargada de una parte del Estado. El Estado sería todo el armazón de estas instituciones. Todas las instituciones conforman el Estado. Y para administrar este Estado se necesita de un gobierno. El gobierno es prácticamente este espacio sobre el que la sociedad está organizada. Entonces, el gobierno está conformado por un grupo de personas elegidas por el pueblo. Este grupo de personas conforman el gobierno. En democracia, como vemos, está conformado por estas personas. Aquí un ejemplo, la Asamblea Nacional, que es uno de los elementos clave para la conformación y la estructuración de las normativas. En nuestro país, así como en todos los países democráticos, los poderes están divididos. Como veíamos anteriormente, el gobierno se ubica en el espacio de poder, tiene que ver con el poder, por lo tanto se divide en varios poderes. Y aquí la pregunta: ¿por qué es importante dividir los poderes del Estado? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué es importante dividir los poderes del Estado? ¿Por qué no tener una sola persona que se encargue de todo? ¿Opiniones? Porque tal vez sea mucho para una sola persona o un solo grupo de personas manejar todos los campos a la vez. Ya puede ser que sea muy, muy extenso, digámoslo de alguna forma, y sea problemático, ¿ya? Pero ¿qué pasaba cuando existía un solo poder? El rey era un poder hegemónico y podía con todo. ¿Qué pasaba ahí? ¿Se imponía una sola ideología? Bueno, la imposición de un solo criterio. Lo que el rey diga es la ley. Entonces no hay varias opiniones. Bien, ¿qué más podemos puntualizar? Por eso he puesto esa imagen, el rey contrapuesto a los 3 poderes del Estado. ¿Qué más puede pasar cuando hay una sola persona que gobierna? ¿Qué pasará con los derechos, por ejemplo? Todo el mundo haría lo que quiera, no sería como que algo democrático, sino sería como que algo ya, como dicen, a lo que me importismo. Digámoslo, todo lo contrario. Hay 2 elementos que usted plantea. En cuanto a lo que las personas hagan lo que quieran, todo lo contrario cuando hay un solo poder. En los reyes lo que hemos visto es que la gente lo que menos hace es lo que quiere. Pero sí hay otro elemento de lo que usted planteó. Hay una sola cabeza, entonces la cabeza determina lo que se va a hacer. Y no es tanto por el que me
portismo, sino porque las personas no pueden opinar. Cuando los reyes plantean una norma, la norma es del rey, por lo tanto no hay opinión del pueblo. Y obviamente el pueblo no puede participar de la toma de decisiones. Ahí en ese punto estamos justamente. Lo que es el problema cuando no hay división de poderes. Cuando hay solo un gobierno, una perspectiva. Entonces las opiniones no pueden darse. La división de poderes no se planteó solo para que haya un presidente, una asamblea y una corte nacional, sino se planteó para que cada elemento pueda complementar al poder en sí mismo. Desde su origen en 1830 hasta la Constitución de 1998, el Estado ecuatoriano funcionaba a través de 3 poderes: el ejecutivo, legislativo y judicial. En la actualidad tenemos 5 poderes en la Constitución de 2008. Estaremos puntualizando esto la siguiente clase cuando nos toque el tema sobre las funciones del Estado. Ahora, nos queda claro un poco el tema de lo que es gobierno, de lo que es Estado. Nos falta ver a qué entendemos por nación. Vamos a complementar esta perspectiva revisando el concepto de nación. ¿Qué se nos viene a la mente cuando hablamos de nación? ¿Alguien, alguna idea, alguna opinión? Nación. Que es justamente lo que se va, como les digo, entrelazando. A veces nosotros entendemos nación, lo mismo que Estado. ¿Qué será esto de nación? Vamos a ir visualizando. ¿Alguien, alguna idea, alguna noción, alguna perspectiva de nación? Bueno, vamos a irlo puntualizando. Tenemos entonces lo que es Estado y gobierno. Ya lo voy a sintetizar. Nación hace referencia a un colectivo humano que mantiene elementos comunes. Es un colectivo que tiene elementos comunes. Miren, esto ya estuvimos hablando nosotros cuando revisamos la temática que se refiere a las nacionalidades en el Ecuador, cuando hablamos un poco de esta perspectiva de las nacionalidades. Y el tema era sobre la evolución histórica de las demandas de los pueblos y nacionalidades en el Ecuador. Cuando hablamos de esto, topamos el tema de nación. Por lo tanto, esta perspectiva debe estar ya en su mente, por lo menos es una idea. ¿Qué se diferencia entre nación y Estado? ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia puede existir entre nación y Estado? Recuerden lo que estuvimos viendo anteriormente. Aquí. Identidad. Lo que permea la nación o la perspectiva de la nación es justamente que estos pueblos, esta congregación, este colectivo humano, tiene una identidad propia. Vamos a ver, ayúdeme, Nayeli Morales. ¿Qué diferencia encuentra usted entre Estado y nación? Voy a plantearle nuevamente la definición un ratito, de Estado. Aquí está la definición de nación. Vamos a ver la definición de Estado para ver qué diferencia existe, si existe diferencia, no existe diferencia, son lo mismo y de gana nos complicamos. Vamos a ver, diferencia Estado y nación. A ver, veámoslo ahí. Ahí está la definición de Estado. Así lo definimos. Estado. Estado es un armazón institucional que se ubica sobre una nación o varias para organizar política y jurídicamente. Y nación, colectivo que tiene elementos comunes, el colectivo humano, es decir, que tiene una identidad. ¿Qué diferencia habrá entre el Estado ecuatoriano y la nación Sáchila, por ejemplo? Le escucho. Que el Estado prácticamente da las leyes y las reglas y que la nación de los Áchilas, como dice, es un conjunto de personas que tienen algo en común.
Bueno, ahí hay alguna definición. Podemos decir que el Estado nos da leyes a todos, pero no se olviden, cada comunidad tiene una ley, una normativa y una forma de implementar las reglas particulares. Esto de la ley o la normativa que se imparte desde los indígenas, la justicia indígena, es un criterio de estos pueblos. Entonces, tienen unas leyes propias. Aún así, en un ámbito, sí, Luis, estoy totalmente de acuerdo, el Estado nos plantea para todos y la nación cumple un criterio de identidad propia de ese pueblo. ¿Ya? ¿Qué otra diferencia podemos encontrar? Y no me ha contado nada, Nayeli. Estoy esperando, cuénteme. ¿Sí me escucha o no? Sí, dicen, pero Okay. no te encuentro. ¿No se le ocurre nada ahí de lo que ve? Bueno, vamos a ir buscando. Vamos a ir buscando elementos que diferencien. Como decíamos, por ejemplo, tenemos la comunidad Sachi. Tienen una vestimenta propia, tienen un lenguaje propio, tienen una forma de ver el mundo, de analizar el mundo propia. Esta nacionalidad, esta nación, está dentro de un territorio, del territorio ecuatoriano, y coexiste con los demás grupos humanos que estamos dentro del Estado ecuatoriano. El Estado ecuatoriano, como todos los estados, tiene unas características particulares. Tiene una población, tiene un territorio, tiene soberanía, tiene poder. La nación no tiene algunos de estos elementos. Por ejemplo, si hablamos de territorio, existen nacionalidades indígenas que no están asentadas en el Ecuador, están entre Ecuador y Perú, por ejemplo. Estas nacionalidades, su territorio es todo este espacio, pero el territorio no conforma propiamente una soberanía. ¿Por qué razón? Porque está determinado por el Estado, por los dos estados conlindantes. En esta consideración podemos decir que los estados están conformados por naciones. Podemos decir que aquí está el estado y aquí está la nación, por poner un ejemplo de forma escalonada, para que se entienda. Entonces, el estado contiene naciones, pero las naciones no pueden, de cierta forma, irse en contra de la normativa general. Aquí sí, dentro de lo que decía propiamente Luis, si le entiendo bien. Dentro de esta consideración, las naciones, aun cuando tengan criterios propios de entender el mundo, no pueden irse en contra de la normativa general. Aún así, el Estado debe asumir esas naciones, porque los estados multiétnicos, pluriculturales, como el nuestro, tiene diferentes naciones y no puede irse en contra de esta perspectiva. Por lo tanto, la nación, aun cuando es un colectivo humano, suele asentarse dentro de estos estados. Dentro de esta consideración, los elementos que les son comunes a las naciones, podemos decir que son principalmente el lugar de nacimiento, de vida, el espacio territorial, la condición étnica, la cultura, es propiamente su cosmovisión, lo propio de una nación, la identidad, todo lo que construye una identidad. Este concepto es antropológico y está relacionado con la cultura de un pueblo. No es un concepto netamente político. Esto lo voy a plantear aquí para que quede claro. Es un concepto antropológico. No es un concepto político. ¿Qué quiere decir esto? Que directamente atañe al ser humano. Por eso es antropológico. Tiene que ver propiamente con la cultura. La nación tiene que ver con la cultura. Voy a escribir con otro color, por si no se ve. Tiene que ver con la cultura. De esto se trata propiamente el ámbito de la nación. La nación no siempre está relacionada con un territorio, como ya les puse el ejemplo de algunas
nacionalidades indígenas. Hay estados sin una nación única, como es el caso del español, por ejemplo, que concentra algunas naciones, la nación catalán, vasco, gallegos, castellanos. También hay naciones sin estado, como es el caso de los palestinos, quienes luchan por el reconocimiento de su territorio. Entonces, existen estados sin una nación única. Existen varias naciones en un mismo estado. En el caso del Ecuador tenemos varias nacionalidades en un mismo estado. En el caso de España tienen varias naciones en un mismo estado y existen algunas naciones que no pertenecen o que no están en ningún estado. No es el territorio lo que define una nación, sino los elementos de identidad cultural e histórica que pertenecen al colectivo humano. Nuevamente, lo que realmente importa en una nación es la cultura. Eso es lo que define a una nación. Define la cultura a la nación. Eso es lo que le define. No se olviden puntualizar. Los países de América Latina, inspirados en los procesos revolucionarios europeos, conformaron su Estado-nación cuando, a partir de su proceso independentista, dieron fin a la colonia. Así surgió, por ejemplo, el Estado ecuatoriano en 1830, que ha ejercido su soberanía sobre un territorio, el que se ha sentado en la nación ecuatoriana. Inicialmente se reconoció solo la identidad blanco-mestiza, pero en la actualidad, desde la Constitución de 1998, se reconoce la diversidad y se consagra una nación plural. El Ecuador, por lo tanto, vámoslo como ejemplo, Ecuador es un Estado-nación, donde existen, por eso es que no se dice que en el Ecuador hay varias naciones, sino que en el Ecuador hay varias nacionalidades, es decir, grupos humanos que se identifican con una misma identidad propia, pero que pertenecen de todos modos a la perspectiva ecuatoriana y conforman el quehacer ecuatoriano. Dentro de esta consideración, por lo tanto, este Estado-nación nace en 1830 con la República del Ecuador y propiamente se reconoce en 1998 con la Constitución de 1998 se reconoce la diversidad. Se reconoce la diversidad. Por eso es que desde aquí comenzamos a hablar ya de nacionalidades, grupos humanos que en realidad desde 1990 con el levantamiento indígena comenzaron a recobrar fuerza y a tener injerencia dentro de la perspectiva. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna inquietud? Complementando los elementos que hemos visto. Nación, colectivo que tiene, es el colectivo que tiene elementos comunes. Propiamente hablamos de que tienen una identidad, una cosmovisión propia. Este concepto es un concepto antropológico, no es político. Atañe solo a la cultura y se define propiamente por la cultura. El Ecuador es un Estado-nación desde 1830, pero a partir de 1998 reconoce la diversidad. Por lo tanto, el Ecuador comienza a reconocer a las nacionalidades y se reconoce como un Estado multicultural. Dentro de esta consideración, con muchas culturas, con muchas nacionalidades dentro de un mismo territorio. Vamos a ir puntualizando, ya cerrando esta perspectiva. Entonces, lo que vamos a realizar, bueno, en la siguiente clase estaremos realizando este trabajo. Por ahora es importante que ustedes tengan en cuenta esta idea. Nación, Estado y gobierno. El Estado, en cambio, es del armazón institucional y el gobierno se ubica en el espacio de poder, es propiamente el grupo de personas elegidas para guiar el poder del Estado, ¿verdad?
gobernar, para encaminar todas estas instituciones. Podemos decir que el Estado solo es el aparato de instituciones, que no nos interesa si hay personas o no, es el aparato de instituciones. Podemos decir las instituciones como la Asamblea Nacional, como cada uno de estos poderes del Estado, y el gobierno es el encargado de que este Estado funcione, de que el Estado realmente, a través del poder, vaya guiándose hacia los intereses y necesidades particulares de todos los ciudadanos que conformamos el Estado ecuatoriano. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna inquietud? No se olviden entonces diferenciar estos elementos. Con eso cerramos esta clase.